Bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Pascal Beltrán del Río, el director editorial del diario Excelsior. Muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. Qué bonita oficina. Muchas gracias, muy a la orden. ¿Qué tiene de ti? ¿Qué tiene de mí? Pues intento ponerle un toque. Me gusta mucho la historia del periódico, me gusta mucho la historia del periodismo, entonces trato de combinar un poco las dos cosas. Bueno, además, lo que hemos venido haciendo aquí desde hace unos 6 años. Entonces, trato de que tenga algo personal, que tenga algo que tenga que ver con la historia del periodismo, algo de la historia del periódico, y algo que refleje lo que hemos venido haciendo. ¿Y cómo es ahora el periódico que casi desaparece en alguna época justamente por ser tan crítico? Pues es un periódico que respeta su historia, y es un periódico que al respetar su historia quiere ver hacia adelante y quiere seguir haciendo historia. ¿El objetivo? Informar, tratar de ser un vehículo para que la gente conozca la información de interés público, que el lector pueda tomar el periódico y encuentre información que le sirve para tomar decisiones en su vida diaria. En su momento más crítico, cuando estaba amenazada la permanencia del propio periódico, ¿cuáles eran los poderes con los que luchaba, denunciaba? Bueno, yo no estuve en ese momento, es decir, yo llegué en el momento crítico, pero en que por lo menos se había lanzado el salvavidas al agua, ¿no? En los momentos más críticos del periódico, lo sé porque lo vi, pero también me lo contaron, pues este periódico estuvo a punto de desaparecer. En este periódico, por desgracia, había personas que habían perdido todo y entonces vivían en el periódico. En este periódico, una de las primeras inversiones que se tuvo que hacer fue comprar cerca de 2,000 focos, porque no había focos en el edificio, no había agua corriente en el edificio, porque se había cortado por falta de pago. Era una situación bastante dramática que, por suerte, a partir de enero de 2006 comenzó a remontarse. Pero frente al poder, al gobierno, a los gobiernos estatales, ¿qué queda de aquello que fue tan crítico? Yo creo que es otro momento. Yo creo que este país ha cambiado, afortunadamente. Falta mucho por cambiar, ¿no? Es un país que tiene una tremenda desigualdad social y que está en proceso de construir instituciones. Pero, por lo menos en lo que tiene que ver con la relación del poder y los medios, pues no es una etapa en que el poder le dictaba las 8 columnas a prácticamente todos los medios, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado la relación entre poder y medios, y bueno, tenemos los medios, en este caso me estoy refiriendo al periódico, pues la libertad de decidir qué es lo que nos parece de interés público, de criticar en la parte de opinión del periódico. Tenemos opinadores que, digamos, cubren todo el espectro ideológico, una gran gama de opiniones, y pues a ninguno le decimos qué es lo que tiene que decir, ellos son responsables de lo que dicen. Y la información que encontramos que es de interés público, pues no pensamos si es buena o mala para la institución de donde proviene la información, sino buena o mala para el lector. Es decir, si es una información importante para el lector, si es relevante, bueno, lleva un lugar muy destacado en el periódico, y si lo es menos, pues un lugar menos destacado, o si de plano no es importante desde nuestro punto de vista, pues a lo mejor no se publica. Con la influencia de Julio Scherer y con la situación que se vive en algunos diarios de circulación nacional o estatal, cuando hay periodistas o reporteros, corresponsales asesinados por la cobertura del narco, del crimen organizado, ¿ustedes cómo determinan cómo cubrir ese tipo de información en los estados? Bueno, aquí hemos tenido algunos casos. Hemos tenido casos de corresponsales que han sufrido amenazas. Hemos tenido casos de corresponsales que nos han pedido, por lo mismo, no publicar su información con su nombre. Hemos tenido que acceder a esto porque nos parece muy importante preservar la seguridad de nuestro equipo. Ha habido situaciones en las que, queriendo mandar reporteros a algunas zonas, hemos preferido en ese momento no hacerlo, porque son situaciones un tanto peligrosas. Nos han llegado distintos tipos de amenaza, pero bueno, entendemos el periodismo como una profesión de riesgo, más allá del momento en el que se encuentra el país, que es una situación riesgosa para el periodismo y para la ciudadanía en general. Entendemos nosotros que el periodismo de por sí es un oficio riesgoso, y
pues tratamos de no pensar mucho en eso, sino más bien lo que tenemos que hacer. ¿Llegando al límite de la autocensura? Bueno, si por autocensura entendemos que no publicamos información plenamente, es decir, que no está plenamente confirmada, o información cuya naturaleza pudiera poner en peligro no solamente a personas de esta redacción, sino a ciudadanos, pues sí tratamos de tener cuidado. Si a ese tipo de autocensura te refieres, pues sí, en ocasiones pensamos que es mejor no publicar una información que poner a alguien en peligro. No publicarla y, por ejemplo, no cubrirla, no enviar corresponsales. Nos ha tocado, ha habido ocasiones en que la información que tenemos, los datos que nos dan, nos hacen pensar que enviar a una persona a un lugar donde está ocurriendo algo evidentemente de interés público, porque si no, no nos ocuparíamos, pudiera ser riesgoso para su integridad. Sí hemos dejado de mandar gente en algunos casos. No son muchos, pero sí hay casos en que eso ha ocurrido. El colmillo que te ha dado a entrevistar a exespías, las coberturas de Irak, los premios nacionales de periodismo, de alguna manera se ven reflejados en el trabajo de ahora como director. ¿Cómo ayudas a tus reporteros y a tu equipo a hacer mejores coberturas, incluso en esas situaciones donde la seguridad está en riesgo? Bueno, uno va acumulando experiencia. Yo creo que este oficio, supongo que muchos otros, pero en este oficio indudablemente la experiencia es una parte fundamental del trabajo, ¿no? Uno va viviendo situaciones en las que aprende a enfrentar la dificultad de obtener la información en distintos ámbitos, en distintas situaciones, y pues esa experiencia sirve, ¿no? Uno trata de transmitirla a los compañeros, cómo acercarse a una fuente, cómo encontrar información en donde todo parece estar cerrado para el reportero, pues uno transmite eso y esperando que sea útil. ¿Cuál es esa cáscara que siempre debe de tener el periodista, más allá de las redes sociales, las nuevas tecnologías, etcétera? No, yo creo que las redes sociales y las nuevas tecnologías son opciones para la difusión de la información y también para encontrar datos. Yo creo que nos han abierto la gama, pero finalmente de lo que se trata en este oficio es conseguir información de interés público y divulgarla. Es así de sencillo. Yo creo que las nuevas tecnologías nos han ayudado. Yo empecé a trabajar con la máquina de escribir. Cuando yo empecé a trabajar, si uno se equivocaba había que repetir la cuartilla, ¿no? No podía uno simplemente borrar, intercalar párrafos, cosa que se puede hacer ahora, y qué bueno. ¿Escribes con todos los dedos? No, escribo básicamente te diría con 2 muy certeros y con otros 2 un poco menos diestros, cuando mucho con 4 dedos. ¿Y en las redes sociales cómo te mueves? Trato de que me sirvan para difundir lo que hago, también para obtener información, porque puede uno encontrar muchas fuentes, pero igual también es un espacio lúdico, ¿no? Yo creo que tampoco hay que desaprovechar esa parte. Uh-huh. Oye, se dio una situación de psicosis colectiva, social, justamente a través de las redes sociales, donde la gente decía, en tal calle hay asesinatos, en otra hay de alguna manera tiroteos, etcétera. ¿Cómo están filtrando en un periódico esas fuentes de información? Es un reto porque uno puede dejarse llevar por la primera impresión de que hay centenares de cuentas que están, cuentas de Twitter, por hablar en un caso concreto, que están reproduciendo una información, y entonces como hay tanta gente dándole crédito al mismo dato, uno se puede ir con la finta de que realmente está ocurriendo eso. Pero pues el viejo truco de reportear, ¿no? El viejo truco de ir a las fuentes en las que uno confía, porque parte de este oficio consiste en cultivar fuentes, confiar en esas fuentes, y entonces eso le permite a uno, aunque parezca que algo está ocurriendo porque cientos de personas o miles de personas están hablando del mismo tema, bueno, tomar un poco de distancia, ir con la fuente indicada y preguntarle, oye, ¿realmente está pasando esto o no? No es así, está pasando esto otro. Ah, bueno. ¿También das clases de periodismo? Di clases de periodismo en la Universidad Iberoamericana. Hace tiempo que no estoy en un aula, cosa que me gustaría reemprender pronto. Estuve del 2000 al 2003 dando taller de periodismo en la UIA. ¿Y cómo le enseñabas a esos estudiantes a trabajar una fuente? Hacíamos
hacíamos de cuenta que era un periódico. O sea, yo los distribuía, les daba fuentes, primero les daba algunas nociones básicas, porque era una de las primeras clases que tenían, y los mandaba a reportear, ¿no? Les mandaba dentro del campus de la universidad. Unos tenían como encargo reportear qué estaba pasando con los estacionamientos saturados, otros con la calidad de la comida en las cafeterías, otros con los alumnos que llegaban de otras entidades de la República, en fin, todo lo que fuera de interés público para la comunidad de la universidad, yo los mandaba a reportearlos y tenían como encargo hacer notas, entrevistas, reportajes. Siguiendo con las redes sociales y el mundo en la internet, ¿cómo le hacen para preservar el periódico en papel y, por ejemplo, no caer en esta tentación de el semanario Newsweek aquí en México para desaparecer esa versión impresa y seguir generando contenido siempre? Es todo un tema, es un tema que se debate mucho. Yo voy casi cada año a los congresos mundiales de periódicos y es el tema de mayor debate. O sea, ¿cuándo se va a terminar el papel y cuándo se va a ir todo a lo digital, ¿no? O sea, yo creo que depende del país todavía. Hay lugares como Escandinavia donde esto ha ocurrido a una gran velocidad, donde los medios más importantes y la publicidad se han desplazado a plataformas digitales casi por completo. Y hay lugares donde pues no hay un nivel de conexión tan alta, por ejemplo en la India. Es interesante porque hay una clase media que empieza a ser muy importante, que tiene poder adquisitivo y que tiene deseos de informarse, pero todavía no hay un nivel de conexión tan grande. Entiendo que es de alrededor de 7-8% en India en estos momentos. Entonces lo que tienes en India es un boom de periódicos de papel. Centenares de periódicos, incluso te diría que miles, porque creo que son como 2,000 periódicos que han surgido últimamente y que están teniendo mucho éxito comercialmente y editorialmente hablando. Entonces depende del país del que al que nos estemos refiriendo, la velocidad. Tiene mucho que ver con en qué momento sienten los anunciantes que vale la pena desplazarse. Cuando ellos sientan que la mayor parte del público al que quieren dirigirse está más conectado a una plataforma digital que leyendo un periódico o un medio impreso, en ese momento se va a dar la transformación. Por lo pronto creo que todavía, en el caso de México en concreto, el papel va a subsistir un tiempo. ¿Hay nuevas fuentes de empleo en la red a causa de la red? Sí, sin duda se ha abierto. Creo que no tan rápido como te refieres para medios, para periodistas. Yo creo que no tan rápido como se quisiera. No podemos decir que para los alumnos de comunicación o periodismo que nos están viendo, o sea, no creo que sea todavía una gran opción, pero es ya algo, ¿no? Ya es, por lo menos se abrió la puerta y creo que a futuro sí podríamos pensar en que ahí van a estar muchas fuentes de empleo. ¿En qué plataformas está Excelsior? Estamos pues en prácticamente todas. Tenemos obviamente una página web muy amplia con micrositios específicos para distintos temas, pero bueno, también tenemos aplicaciones pues para prácticamente todos los gadgets digitales que existen, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Pascal, y regresamos contigo. Con mucho gusto. La historia que a continuación será presentada está basada en hechos reales, tragedias con distintos rostros y un mismo dolor. Confidencial, todas las emociones. TVC se siente. ¡No se muevan! ¡Ya no me voy a la cárcel! TVC en el territorio, lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC se siente. Robar señal de cable tiene consecuencias. ¡Es
martes no te pierdas en la Casa de Mujeres en TVC. Tendremos en primera fila la entrevista con Julio Di Vela y con Mario Guerra. ¿Cómo reponerte a pesar de una injusticia? Y en el cafecito discutiremos reclamos o indiferencia. Aquí en la Casa de las Mujeres en TVC. Todas las emociones. TVC se siente. ¿Qué es lo que más quieres para Navidad? Que papá celebre la Navidad con nosotros. Esta pequeña pidió conocer a su padre esta Navidad. Ese fue el comienzo de una serie de enredos en esta pequeña gran familia. Estoy en busca de un buen padre para mi hija. ¿Tiene algún problema, señora Letowski? No, todo bien. Todo excelente. Aún no puedo creer que estés aquí. Videoclub Gourmet presenta Papá. Un papá para Navidad. Martes, 15 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC se siente. Ay, yo me moría de ganas de hacer algo con cerveza. Yo me voy a desquitar. Es bueno consumir todo lo que sea verde. Todos los días queremos energía para ser felices, muy felices. Pone amor a tu cocina. Sazonarte. Lunes a viernes, 11 horas. Es delicioso. Todas las emociones. TVC se siente. Esta hambrura. No nos queda de otra que buscar a estas mujeres en los prostíbulos. Tengo mercancía nueva, sin estrenar. La víctima presenta signos de tortura. Infiltrados. Martes, 22 horas. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. Continuamos en esta entrevista con Pascal Beltrán del Río. ¿Qué función continúa realizando el periodismo en la construcción de ciudadanía? Yo creo que una muy importante. El periodismo no es rollo, o sea, realmente creo que el periodismo es un guardián de la democracia. El periodismo vigila que la autoridad cumpla con lo que tendría que estar haciendo. El periodismo revisa que los candidatos que luego ganan las elecciones y que se transforman en autoridad, pues haya una congruencia entre lo que dijeron en campaña y lo que estén haciendo al servicio de la ciudadanía. Yo creo que son funciones importantes que hace el periodismo, además de mantener informada a la ciudadanía, de promover temas de discusión en torno de asuntos de interés público. Yo creo que es un papel muy importante al que no podemos renunciar. Hace un momento hablábamos de el papel o las plataformas digitales. A mí en lo personal no me preocupa tanto que vaya a desaparecer un día el papel. Lo que me preocupa es el papel del periodismo, que se mantenga el papel del periodismo y la plataforma en la que se exprese pues sea digital o en papel. Me parece que no es muy relevante. Y justamente en ese sentido de las promesas y lo que se llegó a cumplir, ¿cómo queda en un balance el sexenio de Calderón? Pues yo creo que es un poco pronto para hacerlo. Creo que tendremos todavía que esperar algunos años, porque creo que lo que se sembró en términos de seguridad pública, por ejemplo, la creación de la Policía Federal, probablemente no hayamos visto realmente el máximo potencial que pudiera alcanzar en preservar la seguridad de los mexicanos. Creo que hay una enorme decepción en cuanto a los resultados inmediatos. Creo que la cifra de asesinatos es una tragedia, ¿no? Y por lo pronto pues no hay nadie más a quien cargársela más que al gobierno, aunque hay que tomar en ¿Existe justificación para tantos muertos? Pues no es que exista justificación, pero yo creo que sí hay que tomar en cuenta el argumento oficial expresado por el presidente Calderón de que estos asesinatos tienen que ver sobre todo con el enfrentamiento de bandas criminales, ¿no? ¿El narco es el verdadero riesgo, problema a vencer? No, yo creo que el riesgo es la falta de Estado de Derecho.
la falta de institucionalidad, es decir, porque no hemos tenido un Estado de Derecho, porque no hemos tenido una institucionalidad democrática, hemos abierto el espacio a que grupos se apoderen de regiones, se apoderen de actividades económicas, se apoderen de la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces yo creo que el verdadero riesgo está en que no logremos avanzar en la consolidación de un Estado de Derecho y de la construcción de instituciones democráticas, porque me parece que la violencia es un resultado de esa ausencia. Pero estamos hablando de pobreza en ciertas partes de la República, punto el sur, el narco en el norte, en el centro de la República, levantamientos como Nueva Jerusalén, que son pequeños pero son focos rojos, el ZLN, etcétera. Ese estado fallido, de alguna manera, es un riesgo latente para el siguiente gobierno de un levantamiento. Sí, sin duda. No, en mi comentario anterior no quise desdeñar el papel que juega la pobreza. Sin duda, te lo decía yo en el bloque anterior, uno de los grandes retos de este país es remontar la terrible desigualdad que existe en este país. En este país pues tenemos paralelamente personas con un altísimo nivel de ingresos y personas que apenas tienen para subsistir, y la brecha entre ambos es enorme. Yo creo que tenemos por un lado que avanzar en la consolidación de la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, y por otro lado, en el plano económico, tenemos que comenzar a generar las condiciones para aumentar el ingreso de muchísimos mexicanos. ¿Pero se puede dar un levantamiento o cuál es el pulso que ustedes llegan a tomar a través de todos sus reporteros? Mire, la verdad es que las revoluciones jamás son programadas. Si tú te fijas en la Revolución Mexicana, don Francisco I. Madero pues convocó a los mexicanos a levantarse el 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Nadie se levantó ese día, ¿no? Las revoluciones no se programan, ocurren en circunstancias a veces poco esperadas, ¿no? El presidente Enrique Peña Nieto ha hablado acerca de un cambio de rumbo en esta administración. Incluso con el propio presidente Obama le quitaban el centro de atención al tema de la seguridad, la reestructuración de todas las instituciones. ¿Es por ahí el camino? Bueno, yo creo que no son, digamos, no es mi especialidad la ciencia política, la economía tampoco, pero yo diría, digamos, por lógica ciudadana, que sí tenemos que avanzar en esos dos planos que te he mencionado. Tenemos que ser más un país de leyes y tenemos que ser un país en donde el ingreso esté distribuido de manera más justa. Creo que si combinamos esas dos cosas, este país tiene un enorme potencial. ¿Sí es un PRI diferente? Está por verse. Yo no me atrevería todavía a decirlo. Me parece que es una nueva época en el que el PRI llega a gobernar, es decir, las condiciones en las que el PRI gobernó este país en años anteriores no son iguales a estas condiciones. No sé si el PRI tenga los mismos resortes de antes. Veo muchas caras parecidas, pero no quiero juzgar hasta que no tomen el poder y empiecen a ejercer la presidencia de la República, y veremos entonces. Yo creo que tenemos tiempo de decir si este PRI resultó distinto al otro. ¿Y los periodistas de ahora? ¿Los medios? Yo creo que los periodistas sí, porque me parece que los claramente el periodismo que se ejerce en México es distinto del que se ejercía antes, ¿no? Antes había un control oficial, había medios que tenían la valentía y periodistas que tenían la valentía de romper, de no someterse al control oficial. Pero la mayor parte de la prensa, por voluntad propia o porque se sentía amenazada, pues seguía el lineamiento oficial, y eso me parece que ha cambiado bastante. No quiero decir que ya no ocurra, porque tú vas a algunas entidades de la República, incluso no muy lejos del Distrito Federal, y bueno, las condiciones que hace el periodismo, las que se hace periodismo en esos lugares, a veces no son muy distintas de las que se hacía el periodismo hace 40 años, ¿no? Pero creo que sí, el periodismo ha cambiado. ¿Cómo eras de niño para llegar y decir, voy a ser periodista? Pues es que yo nunca me planteé ser periodista, pero yo creo que algunas de las cosas que me llevaron a ser periodista, pues ya las manifestaba. Pues era, la verdad, muy inquieto, muy curioso, tenía pues mucha hambre de informarme, trataba de leer mucho, de saber cosas, y bueno,
es algo que en este oficio es necesario, ¿no? ¿Qué te gusta leer? Novela, me gusta mucho la novela, es lo que más leo, digamos que no tiene que ver, bueno, todo tiene que ver con el periodismo, porque bueno, finalmente el conocimiento periodístico es un océano de 1 centímetro de profundidad, dice el lugar común, pero digamos que si no asumo que estoy trabajando, lo que me gusta hacer para distraerme en materia de lectura es leer novela. ¿Y alguna actividad física, baile? Sí, yo nado. Fui durante años, mientras mis rodillas me lo permitieron, fui jugador de rugby, pero bueno, llegó un momento que ya no pude seguir jugando, y entonces he encontrado en la natación un deporte que me ha ayudado mucho a tener condición física y también a distraerme, porque me parece un deporte que logro, en el que logro hacer las dos cosas. Las entrevistas te han ayudado a alcanzar Premio Nacional de Periodismo. ¿Vendrá algún otro libro? Pues siempre tiene uno algún libro en mente. Yo tengo un par, y a lo mejor es hasta un pretexto personal, pero la razón por la que no aterrizo estos proyectos a veces es porque pues estoy muy metido en mi trabajo. Me gustaría tener más tiempo o ser mejor organizado para poder escribir un par de libros que tengo en mente. ¿Qué virtud te llevó a ser director ahora y bueno, éxitos en otros medios? Yo diría que el trabajo, digamos, yo estoy muy contento en lo que estoy haciendo. Además es un lugar en el que estoy, un lugar profesional en el que estoy, en el que asumo que todos los días tengo que demostrar, no siento que haya llegado a algún lugar, sino que más bien todavía estoy de paso, y lo atribuyo al hecho de trabajar muchísimas horas al día y que me apasiona este oficio. ¿Y el defecto? Puedo de repente ser un poco desorganizado, es decir, me gustaría veo gente a mi alrededor, no solo en el oficio periodístico, sino en otros oficios que son un poco más organizados que yo, y quizá con un poco más de orden en mi actividad diaria podría yo hacer algunas cosas más, como escribir un par de libros. Vamos a la sección de los 7 pecados. Avaricia. Pues es algo que nunca me ha llamado la atención, la verdad. ¿Envidia? Tampoco, te diría. La verdad es que a mí me da mucho gusto que a alguien más le vaya bien. Amor y paz. ¿Ira? Ira, yo creo que es un pecado en el que de repente uno incurre y hasta hay que incurrir. O sea, hay situaciones en las que el enojo iracundo está justificado. ¿Gula? He ido dominándolo. La verdad es que era yo una persona muy muy dada a la gula, pero pues el tiempo pasa y uno tiene que ir dominando sus pasiones. ¿Y la otra pasión, lujuria? Pues yo creo que la lujuria está presente en nuestra vida siempre, ¿no? Yo creo que hay que llevarla a cabo tratando de no dañar a los demás, y creo que siempre hay una manera. Pereza. La pereza es algo con la que hay que batallar también. La verdad es que quizá de las que hemos mencionado, a lo mejor es la que más tengo bajo control. Sé que existe. El último, soberbia. La soberbia es peligrosa. Sobre todo creo que en el oficio periodístico hay que tenerlo muy, muy presente. Hay que pensar que el éxito que tenemos es pasajero. En el caso de un periódico se muere ese mismo día y al día siguiente hay que empezar una nueva edición del periódico, y lo que logramos el día anterior se puede acabar si no somos consistentes. Te pueden leer, obviamente, en el periódico. Sí, @Beltrán del Río MX, a sus órdenes, y Twitter, /Beltrán del Río. Pascal, muchísimas gracias por este tiempo. Galería VIP, nos vemos la próxima pasada.